Oscar Aza. Iniciamos nuestro programa con nuestros invitados, Simón Ferro, abogado y analista demócrata, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, y Jorge Luis López, abogado y analista republicano. Vamos a hablar con ellos dos sobre diferentes temas, pero comenzamos con la noticia que nos ha llegado al caer la tarde de hoy, y es que justamente Manuel Rocha, el agente cubano de la dictadura cubana, que estuvo durante muchos años en el servicio exterior de los Estados Unidos, pues cambió su petición y a través de sus abogados. Inicialmente se había declarado inocente de los cargos que se le imputan y hoy decidió declararse culpable. Los detalles serán dados a conocer el 12 de abril cuando sea sentenciado realmente a cuántos años de prisión. Con esa nota comenzamos el programa de hoy en el aniversario del cumpleaños, si hubiera estado vivo, de Osvaldo Payá Sardiñas, donde la viuda del disidente cubano ha demandado a este diplomático, Manuel Rocha, responsabilizándolo del asesinato de Osvaldo Payá. Vamos a hablar de política. Hoy estuvieron en la frontera, la noticia del día, en la frontera tanto el presidente Biden como el expresidente Donald Trump, en dos lugares diferentes. Pero el discurso del expresidente Trump ha sido bastante agresivo, acusando a lo que está ocurriendo en la frontera como the Biden invasion, la invasión de Biden, señalando que siguen llegando terroristas, siguen llegando asesinos, siguen llegando violadores, refiriéndose a los migrantes que están entrando por la frontera. Muchos de los cuales son cubanos y venezolanos. Hoy en día la mayoría de los que están entrando no son suramericanos, no son centroamericanos, no son mexicanos, son en gran parte cubanos y venezolanos que están llamando terroristas, violadores, todo este tipo de cosas. Mira, es un poco cínico el expresidente Trump, que acaba de matar una propuesta ley que se estaba negociando en el Senado de los Estados Unidos, una ley bipartidista que hubiera sido la modificación más comprensiva de la ley inmigratoria de los Estados Unidos, que le hubiera dado al gobierno americano, al presidente, a Homeland Security, la potestad de parar la entrada, de ser más fuerte en cuanto a criterio, en cuanto a asilo, más dinero para la frontera, y iba negociándose esta ley que iba a ser muy comprensiva, bipartidista en el Senado, y cuando Trump se entera de esta ley, pide un alto, es más, demanda que el Partido Republicano pare esta ley, no la tome en consideración, porque él tiene miedo de que si este tema de alguna forma se le da alguna solución, le quite el único tema que tiene para su campaña. Yo creo que hay gran cinismo de su parte tomar esta posición. Jorge Luis López, tu opinión. Por otra parte, el presidente Biden está urgiendo al Congreso a facilitar recursos para la frontera. ¿Cuál es tu opinión sobre esta doble visita hoy, tanto a Brownsville como a Eagle Pass, por parte del presidente actual y el expresidente? Buenas noches. Sin duda, Oscar, y muy buenas noches a ustedes, y a Simón, a Oscar y a todos los que nos comparten con nosotros esta noche. Comenzó las campañas para la presidencia, los dos presuntos nominados del Partido Demócrata, el presidente Biden, y para el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, aunque todavía queda tiempo y primarias, pero este es un tema fundamental. Todo lo que sabemos es que es un tema que le dio mucho apoyo al expresidente Donald Trump en el 2016, en el 2015. Esto fue un tema de campaña y honestamente para muchos americanos esto no ha cambiado. En gran parte se ha puesto peor, una mano fuerte, la pared, etcétera. El expresidente Donald Trump, abogado, y durante su presidencia tomó estos temas muy directamente. También a un nivel, y Simon, como siempre, claramente declara el impacto que tiene personal. Estamos hablando de cubanos, venezolanos, pero un venezolano mató a un estudiante en Georgia. Así que la verdad existen por el medio de todo esto.
También sabemos que es muy interesante de que el presidente Biden, el titular en una contienda electoral, comparta con el expresidente Donald Trump el escenario. Y eso te demuestra de que es un tema muy crítico. Y al presidente Biden será aconsejado de que en vez de tratar de convencer republicanos que lo apoyen, muchas de las declaraciones, cuando la leen muy específicamente, es a los independientes en los Estados Unidos, en estados que no son fronterizos, estados que necesita el presidente Biden para poder triunfar en noviembre. Y honestamente vamos a continuar hablando de estos temas, pero en sí la realidad es que muchas de las vidas que están impactadas, no solo en la frontera, en ese estado de Texas, pero en otros, va a ser muy, muy difícil para muchos de nosotros ver estos temas. Políticamente, sabemos que los republicanos van a hacer todo lo posible para continuar el impeachment del secretario de Homeland Security, prevenir estos proyectos de ley que se muevan, pero al fin de todo sabemos que esto es parte de una política de campaña electoral. Ahora bien, hablando de otros temas, la opinión de ustedes, comenzando con Simón, de el retiro como presidente de la Cámara de Mitch McConnell. Hay quienes hemos estado escuchando a través de los medios en inglés que pudiera haber aquí un metamensaje de Mitch McConnell de decirle a los otros octogenarios, incluyendo los candidatos, los evidentes candidatos a la presidencia, así como a otros congresistas, es hora de retirarse. La opinión de ustedes sobre este tema de la edad o las edades de nuestra gerontocracia. Bueno, primero, Mitch McConnell, en mi opinión, ha sido probablemente uno de los líderes del Senado mayoritarios más efectivos en el hecho de llevar una agenda de su propio partido, no necesariamente en el hecho de unir facciones o hacer cosas bipartidistas. Pero así todo, es una persona que es muy inteligente, llevó el Senado con una mano fuerte, violó una serie de precedentes cuando le convenía. Por ejemplo, él aguantó uno de los nombramientos de la Corte Suprema más de un año antes de la elección, lo aguantó, voy a decir ilegalmente o indebidamente. Cuando le pertenecía a Obama, lo aguantó, hacía lo descarado, arbitrariamente hasta después de la elección. Se perdió un escaño ahí en la Corte Suprema. Una persona que conocía los reglamentos del Senado íntimamente. Así que va a ser una pérdida, en mi opinión, para los republicanos, porque en este momento eso va a desatar una elección para esa posición dentro del Partido Republicano que está increíblemente dividido, tanto en el Senado como en la Cámara. Mira lo inefectivo que ha sido el presidente de la Cámara, Mike Johnson, por la minoría que tiene y no encuentran forma de poder llevar a leyes al Pleno, porque no hay formulario, no hay forma de hacerlo. Esto para mí va a causar divisiones, más de las que hay hoy en día, en el Congreso para el Partido Republicano, y de nuevo van a perder probablemente uno de los mejores líderes políticos que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, Jorge Luis, hay quienes dicen que ya el Partido Republicano está controlado por Donald Trump y por MAGA, por el movimiento MAGA. ¿Cómo ves todo esto que está ocurriendo en el Partido Republicano? No, definitivamente, Oscar, y tu pregunta original contribuye a la realidad de que Mitch McConnell, 82 años creo, la salud no mejor que por decir, un desgaste que es viable cuando lo ves no solo en la persona de Mitch McConnell, pero en lo que es el sentido del Senado. Como muchos de nosotros que conocemos la función del gobierno, el Senado es un organismo muy exclusivo, con mucho respeto. En sí, las diferencias políticas raramente se expresan de la manera que se han expresado en los últimos años. Y yo entiendo de que una persona como Mitch McConnell, viendo de que por los próximos meses lo único que va a haber es una seria controversia dentro de no solo los temas, pero por fuera del Capitolio en lo que es las elecciones presidenciales,
llega un momento como esto. Nadie rinde poder, especialmente como Simon lo ha descrito, en las últimas 2 décadas sin necesidad. Y yo creo que la necesidad se suma, no solo la edad, la salud, la política, pero al mismo tiempo yo creo que Mitch McConnell está utilizando esto para establecer un último mensaje al expresidente Donald Trump de que me voy bajo mis condiciones. No me van a votar y no me van a poner en una esquina. Él sigue siendo senador. Y yo creo que esto va a ser un drama un poquito más consistente con lo que siempre llamamos la telenovela política de los Estados Unidos. En otra información, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta tarde una medida de gastos a corto plazo que mantendrá a un grupo de agencias federales funcionando hasta el 8 de marzo y otro grupo hasta el 22, evitando un cierre parcial del gobierno. Bueno, siguen posponiendo lo inevitable, 2 o 3 semanas más. De hace muchos años ya no hay consensus en el Congreso para que ambos partidos lleguen a un acuerdo y aprueben un presupuesto como es debido. Y dado a tal hecho, tienen que continuar estas cosas que se llaman continuing resolutions, donde justo antes de que el gobierno va a llegar a un cierre por falta de presupuesto, pasan en una resolución que dice vamos a continuar el presupuesto que teníamos antes aprobado, 3 semanas más, 6 meses más, 4 meses más, hasta que lleguen otra vez al precipicio de todo esto. De nuevo, un síntoma muy real de ya lo que hace mucho tiempo son divisiones extremadamente grandes y no estrechas entre los dos partidos. Y el presupuesto probablemente es la responsabilidad número 1 y la única responsabilidad que es una obligación para el Congreso aprobar y no logran hacerlo. Gracias a Simón Ferro, gracias a Jorge Luis López. Al regresar nos acompañará la ex portavoz de la Fuerza